Si te levantas cansada de haber dormido, te duele algo que ayer no existía y te cae muy mal un nuevo ingrediente de la comida de siempre, ¡felicidades! ¡Llegaste a los 40! Y es que aunque la paciencia nos dure un poco menos y el silencio se vuelva un lujo innegociable, está sin duda en el mejor lugar. Porque el ¡me vale! es sinónimo de paz mental. Y ya nos dimos cuenta que dormirnos una serie es el mejor remedio contra el FOMO. Bienvenidas a la 8ª temporada de este espacio para hablarnos sin tapujos, reírnos de nosotras mismas y aceptar que perdernos un poquito es también parte de encontrarnos. Porque aquí seguimos, con historia, con ojeras y con miles de superpoderes para gritarle al mundo entero porque ya no estamos para pedir permiso. Y tenemos cada día menos ganas de callarnos. ¡Arrancamos! Si algo nos une como humanidad es la necesidad de trascender. Esa vocecita que nos pide dejar una señal, un eco, una prueba de que estuvimos aquí y, con suerte, permanecer más allá de lo que existe. Así, inventamos una forma de congelar el tiempo. Y desde los daguerrotipos hasta los píxeles, hemos encontrado en la fotografía una chispa que detiene momentos y nos da esa sensación de dejar huella. Y ya en modo señoras cuarentonas, nos acordamos de cuando las fotos se esperaban y se revelaban y a veces se velaban y además guardábamos en cajas y se hacían medio amarillas. Hoy son inmediatas. Se eligen, se editan, se suben, se deslizan y a veces se olvidan. Pero su esencia sigue intacta. Utilizamos la lente para decir, mírame, recuérdame, esto pasó, para detener el tiempo justo cuando la vida se siente importante. Pero cuando la pasión por los momentos congelados se hereda y se trae en la sangre, la historia se cuenta desde el ojo detrás de la lente, porque la verdadera trascendencia no está en lo que la foto dice, sino en lo que estaba vivo cuando fue tomada. Hola, hola queridas cuarentonas, bienvenidas a un episodio más de Cuarentonas Power. Esperamos que estén muy bien, muy felices y contentas, pero en caso de que no lo estén tanto, pues súbanle un poquito y escuchen con calmita, porque hoy tenemos por acá a una cuarentona súper chingonzota que, como nosotras, ama las historias, pero en su caso se ha dedicado justo a buscar la forma de que la historia no se olvide para que tampoco se olvide su propia historia. Con ustedes, ¡Vania! ¡Bienvenida, Vania! ¡Vania con una N! ¡Vania con una N! ¿Cómo están? ¿Cómo con V. Como Tania, pero con V. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Muy contenta. Qué buena vibra. Gracias por invitarme. No, gracias por Gracias a ti venir. por Qué estar emoción. aquí. Ya nos surge arrancar porque lo que nos vas a contar tiene un montón de alma. Ya y sé. eso nos encanta. Sí. Mejor ya lo que nos truje, ¿no? Para no Es una andar historia luego con alma que capta spoilerando. almas. Exacto. Ay, Está ajá. padre, está muy bonito. Está muy bonito. Muy bonito. Pero cuéntanos, eras una niñita súper unida a tu papá. Sí, cañón. Y desde muy temprano empiezas a ver la historia de tu país y tu historia con otros ojos. En un inicio yo no tenía ni la menor idea que estaba viendo la historia del país, ni de México, ni nada. Yo veía que mi papá trabajaba con fotos. O sea, siempre las fotografías fueron fotografías blanco y negro, vamos a decirlo a la gente, fueron parte de lo que yo veía en casa porque mi papá trabajaba desde casa. Entonces era muy común que yo llegara a su oficina y estuviera trabajando con muchas fotografías en su escritorio y me dijera, pues yo creo que para entretenerme, porque yo estaba chiquita, me dijera, oye, pues sabes qué, ayúdame a encontrar a este personaje. Era como uno encuentra a Wally. Así, este personaje, encuéntralo en esa caja de fotos. Y entonces, bueno, a veces lo encontraba, a veces no, pero me entretenía muchísimo y poco a poco, como un juego, me iba explicando la historia. O sea, me iba diciendo, mira, pues este fulano inició la revolución. Y yo así, ¿qué es revolución? Sí, pero explícame bien. Sí, pero a ver, vamos desde el principio. Entonces, bueno, era muy interesante porque mi papá era una persona completamente amoroso, era sabio, generoso, cariñoso, o sea, todo era lo más chingón del mundo. Entonces éramos cómplices para todo. Entonces, cuando tuve como 20 años empecé a trabajar con él y nunca dejé de trabajar con él. Siempre estuvimos juntos haciendo proyectos, o sea, nos dedicamos a hacer divulgación de historia de México. Entonces hacemos exposiciones fotográficas, editamos libros propios y para otras empresas o para institutos o
gobierno. Entonces, bueno, este es un trabajo que ha llevado muchísimo tiempo y pues está muy padre. ¿Tu papá tomaba las fotos? No, tu papá. No. Cuéntanos esa historia. ¿De dónde viene esta onda para las fotos? Ok. Entonces, a ver, en México existe un fondo fotográfico muy reconocido que se conoce como Archivo Casasola. Entonces, la historia de esto viene desde 1902, más o menos, cuando mi bisabuelo, Agustín Víctor Casasola, era reportero y comienza a tomar fotografías. La intención original era ilustrar sus artículos. Y antes de la Revolución, lo invitan a trabajar en el periódico El Imparcial, que de imparcial no tenía nada. El nombre nada más. Estaba subsidiado por el régimen de Díaz. Entonces, lo invitan a trabajar en este periódico ya como fotógrafo. Él, digamos que cambia la cámara por la pluma por la cámara. Por la cámara, ¿no? Al poquito tiempo estalla la Revolución Mexicana. Y con esto él se da cuenta que hay una necesidad comercial de los medios internacionales y de otros lados de la República de tener fotografías del pueblo en armas, y que las fotos de él y de sus colegas, que son la primera generación de fotógrafos de prensa de México, se están vendiendo muy bien. Decide emprender y abrir una agencia de información gráfica, que en ese momento lo va a hacer con un primo que se llamaba Gonzalo Herrerías, y se iba a llamar, se llamó durante muy poquitos meses Agencia Herrerías y Casasola. Pero, pues como, a ver, ustedes saben, son empresarias, han emprendido miles de veces, entonces sabemos que de repente le entras a un negocio y la persona con la que querías hacerlo, pues de repente te dice, ¿sabes qué? Siempre. Pues tu idea está buena, pero no me late seguirle. Entonces así le dijo el primo. Y gracias a eso es que el archivo se conoce hasta la fecha como Archivo Casasola y no como Archivo Herrerías y Casasola, ¿no? Que fue la sociedad original. ¿Y qué sucede aquí? Lo que pasa es que Agustín Víctor Casasola, que es el nombre de mi bisabuelo, él era coleccionista nato. O sea, él desde chiquito coleccionaba revistas y cosas que tuvieran gráficos impresos, que era una época, pues imagínate, ¿no? Todo el porfiriato. Y esa alma de coleccionismo adolescente, siendo un señor dueño de una agencia de información gráfica, evidentemente dio como consecuencia que se formara una gran colección de fotografías al interior de su agencia. Y eso es lo que se conoce al tiempo como Archivo Casasola. Es un negocio familiar, porque esta agencia la funda en 1912. Mi abuelo, que había nacido en 1900, en el 13 se involucra ya a trabajar como fotógrafo, como a la plantilla de fotógrafos de la agencia. Al tiempo sus otros hermanos, o sea, que eran Ismael, Dolores, Piedad, Mario, Agustín, o sea, todos con cámara, todos trabajaron en el rollo de los medios y la fotografía. Pero mi abuelo fue, yo creo, por la naturaleza de ser el hijo mayor, y yo lo puedo vivir así porque yo experimenté esto con mi papá. O sea, me tocó trabajar con él, pero porque me encanta la fotografía, me encanta la historia y me encanta esta relación de complicidad y compañerismo y sociedad y tener este vínculo de, a ver, entonces te toca ahorita hacer este presupuesto y te toca hacer no sé qué y te toca llevar el no sé qué, pero pones el clavito y cuelgas la foto, pero, o sea, es todo un trabajo de equipo, de familia. Entonces yo me imagino que así fue el paso de mi papá con su papá y de mi abuelo con el suyo, ¿no? Y así fue que, pues, mi abuelo se involucró en ese trabajo de la agencia como fotógrafo. Pero además, en una época es que también le toca contar la historia, o sea, le toca el estallido de la historia de México, ¿no? Es como... Claro, sí, no, es que no es cualquier cosa. No, es que yo me imagino ahorita y digo, bueno, pues, órale, voy a agarrar mi cámara y me voy a salir a tomar fotos, ¿no? Seguro hay mucho que retratar todavía. Siempre hay mil cosas que retratar, pero sí es como, hay como una foto súper famosa de una Adelita saliendo del tren. Claro. Esa es de este archivo. Sí, esa es la foto icónica de este archivo, que tiene una historia muy buena. La foto se conoce como la Adelita o la soldadera. Y es una fotografía que el mundo entero le atribuye la autoría a Agustín Víctor Casasola. O sea, tu bisabuelo. A mi bisabuelo, como muchas fotos de la Revolución, ¿no? Porque en los 40, 50 mi abuelo se vuelve un editor muy reconocido. Okay. Porque él da el cambio del segundo uso de estas fotografías, ¿no? Primero sirvieron para ser la noticia. Poner la noticia. Y entonces, ya que fueron la noticia, ahora iban a hacer las fotografías con las que se iba a contar la historia de México en sus libros. Entonces, ese cambio fue cañón. En ese inter, mi abuelo empieza a dar el crédito de estas fotografías en sus libros, que son enciclopedias que seguro ustedes tienen en sus casas, unas obras que se llaman Historia Gráfica de la Revolución o 6 siglos de Historia Gráfica de México, o en casa de sus abuelitos, ahí andan, que son libros llenos de fotos.
Entonces ahí mi abuelo da el crédito a las fotos como Archivo Casasola. Y la gente entiende que el Archivo Casasola a lo mejor solo eran fotos de Agustín Víctor Casasola. Y entonces siempre hay que ir aclarando por la vida que no hay manera que un solo señor hubiera tenido una cámara y hubiera tomado todas las fotos de la revolución. Es imposible, ¿no? Entonces, sí, además una cámara de aquel entonces, ¿De ¿no? aquel Que es como de... No. No, y los desplazamientos, o sea, para ir de un lugar a Los otro. negativos eran de vidrio. Sí. De vidrio. Sí, se rompían, eran chunchas así de 5 por 7 pulgadas. Entonces, bueno, en esos libros también está esta fotografía que tú mencionas. Entonces, ¿la historia cuál es? Agustín Víctor Casasola, quien funda esta agencia, él también era un hombre como muy echado para adelante. Y él también funda la primera asociación de fotógrafos de prensa metropolitanos, donde trabajan todos sus colegas que forman este gran archivo, ¿no? Y entre ellos un muy buen amigo de él que se llama Jerónimo Hernández. Jerónimo Hernández es el autor de esta fotografía que estás mencionando, la de la Adelita que está asomada del vagón. Se publica por primera vez en el periódico Nueva Era. Sabemos que es durante un embarque de las tropas federales que van a combatir el levantamiento de Pascual Orozco, entonces por el 12. Y bueno, esa es la historia de esa foto, ¿no? Que pasa a nosotros porque en su momento fue la noticia y la foto y X, ¿no? Como que no tuvo mayor relevancia en esos primeros años. Y más bien como en los 20s es donde empieza a tener otro auge porque le empiezan a usar Agustín Víctor Casasola en el primer intento de contar esta historia de las fotografías. Hace unos libros chiquitos que se llamaron Álbum Histórico Gráfico. Y entonces en ese auge empieza a ser otra vez muy visible esta fotografía y se vuelve un ícono. Es que es impresionante cómo darle la vuelta, porque al final, por ejemplo, no sé, los que la familia la tenemos un poco desperdigada por todas partes. O sea, la única forma, por ejemplo, que yo tenía para contarle a mis hijas quiénes son sus primos, quiénes son sus tíos. O sea, es literal, claro, sentarte con las fotos y decirle, tu tía tal, tu tío tal, este es primo mío o mi hermano o tú, ¿no? Es la única forma, pero aquí estás contando la historia de un país. Está cañón. Fíjate que está súper padre, sí está cañón porque estaba escribiendo algo hace poquito y tiene que ver justo con que para mí es la historia de mi familia y para mí es encontrarme a mi bisabuelo y a mi abuelo y a mi papá en cada una de estas fotos porque al reverso de las fotos hay inscripciones. Wow. Entonces, la inscripción puede ser el nombre de la persona o la fecha o el evento o algo súper sexy que mi abuelo hacía que decía página 1875 de historia gráfica de la revolución. Y entonces, bueno, es que significa que ahí en esa página está la fotografía, ¿no? Y bueno, ya llegas al libro y te encuentras el contexto. Pero justamente eso de encontrármelos ahí, sí, es la historia de México, por supuesto. Mira, hay un ejemplo, una fotografía que yo uso mucho en las exposiciones que hago para hablar de las mujeres en México, ¿no? Porque una de las líneas que tengo muy firme ahorita es visibilizar a las mujeres en nuestra historia. Porque, como lo menciono, yo vengo de esta tradición de 3 señores previos a mí que tomaron las fotos, hicieron un archivo, lo conservaron, hicieron libros de historia y ellos no sabían que en esos libros de divulgación de historia de México se tenía que contar también a las mujeres. Claro. Entonces están muy poco mencionadas. Sin embargo, en este fondo documental, que es la colección Gustavo Casasola, que es la que yo conservo, por supuesto que están las mujeres en cada una de las secciones. Entonces, este archivo fotográfico en realidad es un retrato pequeño de México. Claro. Y que también puede pasar esta historia de Greta Taro, ¿ubicas? De Robert, no me acuerdo cómo se llama, de Capa, que eran unos fotógrafos de la Guerra Civil Española, ¿no? Por ahí en esa... Claro. En esa época. De hecho eran 3, eran 2 hombres y ella. Y creo que las mejores fotos eran de ella. Y como nadie las publicaba y nadie no sé qué, entonces les dan el crédito a los otros 2, a Capa y al otro que no me acuerdo cómo se llama. Y al final, o sea, después de muchos años empieza a ser como un poco justicia de decir, oye, no, espérate, esas fotos las tenía ese cuate, pero eran de ella, ¿no? O sea, como porque también estaba muy mal visto que fueran mujeres fotógrafas o pues fotoperiodistas más bien, ¿no? Porque es que estaban cubriendo la guerra. Entonces era, ¿cómo crees que una mujer va a tomar esas fotos? Débil va a ir a cubrir la foto. Claro. Que quizá también pasó mucho en el archivo. Quizá por ahí había fotógrafas que estaban perdidas. ¿Qué has descubierto de esta historia de las mujeres en esa época? Hay una fotógrafa mexicana que se llama Lourdes Almeida, que ha hecho un trabajo impresionante de investigación sobre las fotógrafas de finales del siglo XIX y principios del XX, y sus 2 libros se llaman Surciendo la Historia. Y justamente tengo el súper orgullo de haber colaborado con ella con
2 fotitos nada más, hablando de mi tía abuela Piedad. Fíjate, nunca nadie habla de ella. O sea, la historia es muy poquito mencionada, pero ella fue la mano derecha también de su papá y la mano derecha de mi abuelo, Gustavo. Ella se quedó al frente de la dirección del archivo cuando Agustín Víctor fallece y se dedicó a catalogarlo junto con mi abuelo, y ella llevaba las corresponsalías y llevaba la administración completa. Entonces es bien importante también decir que probablemente no tenemos reconocidas fotografías de su autoría. Yo sí por ahí tengo algunas que puedo atribuir a ella porque hemos hecho como un análisis ahí desde dónde tomaba fotos, con qué cámara las tomaba, cuál es el formato y qué es lo que retrataba, que por lo general eran los sobrinos. Entonces sí tengo fotos que puedo saber que son de ella. Sin embargo, no se menciona tanto. Entonces, hablar de Piedad Casasola es súper importante porque pues, es mi pionera. Claro. Y es la que estuvo antes que yo trabajando con estas fotografías y antes que yo sabiendo cómo se catalogaban y archivaban. Y aparte tengo que decir algo que es una maravilla. Es que mi papá se reía muchísimo de esto. El archivo de repente tiene fotografías que tienen aura, ¿no? O sea, porque el aura es como esta presencia de la gente que quedó por ahí. Pero muchas veces no son del artista, son del que la intervino. Entonces, hay unos ilustradores de los periódicos o que del le echaron su manita. O del que la reveló, ¿no? Del que la Porque reveló en y le esos echó entonces el revelado también jugaba un papel importante. Jugaba, claro. Entonces hay fotografías que están muy retocadas por los ilustradores de los periódicos con la simple finalidad de que salieran bien en las impresiones, pues de muy pobre calidad de la prensa, ¿no? El Photoshop. El Photoshop de la época. Pero luego hay también unas, se hacían. Los retoques han Exacto. existido toda la vida, ¿eh? Toda no la crean. vida, toda la vida. Sí, como los retratos de Felipe el Hermoso que dicen, nah. Ándale, ¿qué dices? Y así le echaron la mano. Y eso ya con manita, no manches. Y entonces hay unos donde de repente hay señoritas muy bonitas que tienen bigotes. Porque sí. Pues así era. O lunares muy feos. Porque sabes que se los dibujó Piedad. Y entonces yo le decía a mi papá, ¿y esto qué rollo? Y me decía, ay, Piedad. O sea, ¿tu tía las quería poner feas? Ajá, o sea, no las quería guapas. Sí, la tía. Algo, o sea, me decía, ay, esa seguro es novia del tío Miguel, porque odiaba a las novias del tío Miguel. Entonces le ponía bigotes. Fotografía de una señora así como muy propia, pues con su lunar. Agarró y le ponía un lunar de bruja, horrible, órale, con a otra pelos. le ponía unos cuernitos, ay, wow. A una le ponía bigotitos y entonces se me hacen una joya esas fotos. Pero son unas joyas, porque, sí, claro. O sea, además de que va contando la historia de la familia, que creo que te puedes ir reconociendo y entonces puedes ir entendiendo, ¿no? Inclusive, pues, quién andaba con quién se andaba dando, como dicen ahora. Claro, claro. Y pues el corazoncito de uno decir, esta no nos cae. ¿Cómo la voy a hacer para que no nos caiga? Claro, pues órale, ahí le va el cuerno. Exacto, Ay, sí era maravillosa. Entonces me da mucha risa cada que me encuentro esas fotos. Digo, ay, Diosito. ¿La identificas así? Sí, porque mi papá me lo decía. Ay, pues esa fue Piedad, ¿quién más, Vania? Porque fíjate que entonces hacía esto y fulano era sultán. Es maravilloso eso. Wow, deberías de contar esa historia. Estoy en eso. Sí. Estoy ahí armando una forma de poderla llevar. Siempre digo que es la historia, es la trastienda de la memoria, ¿no? Claro. Porque el archivo Casasola de alguna manera es la memoria gráfica de este país. Pero hay una historia riquísima en esa trastienda que fue toda la gestión de un archivo, la gestión de un negocio familiar. Esa es tu historia. Y esa es mi historia, entonces está muy padre. Oye, ¿y te reconoces, o cuando empiezas a ver esto, reconoces rasgos de personalidad o intereses o, no sé, ilusiones? O sea, si ves, claro, o sea, aquí le ilusionaba tal cosa y tú te reconoces ahí. Hay un reportaje de mi abuelo que hizo en 1922. Es un reportaje precioso porque él fue el fotógrafo encargado de cubrir es una gira que hace un diputado que se apellidaba Barón Obregón para responder a las quejas de los trabajadores de las compañías petroleras que se quejaban de que tenían malas condiciones de trabajo. Entonces mi abuelo con su cámara empieza a retratar todo el trayecto, desde que se van en tren, cuando llegan, cuando van atravesando la sierra en mulita, cuando se van acercando a la zona petrolera y entonces la persona que los guía con un machete, imagínense esto, que con un machete va dándole a la tierra por ahí y entonces son chapapoteras, o sea, tan fértil, la tierra ahí llena de petróleo, ¿no? Y entonces, bueno, se van acercando y todo el reportaje es
precioso. Es un reportaje que tiene que ver con torres de petróleo, con buques que los extraen, con unos oleoductos, con, evidentemente, cómo eran las chozas en las que trabajaban los trabajadores mexicanos y cómo eran las casas bien construidas de los trabajadores americanos, los ingleses, cómo unos trabajan en calzón de manta y en guaraches en el mismo pozo petrolero, que los extranjeros tienen un casco y tienen las botas. Es súper explícita la fotografía, ¿no? Y de repente el reportaje cierra con una foto preciosa a contraluz del mar, perfectamente en perspectiva, con una señorita que está posando de perfil, así como si la vida, así como de, tómame una foto como que no me doy cuenta. Y muy bonita. Y yo, claro, abuelo. O sea, el ligue del abuelo. ¿Quién le gustó al abuelo? ¿Quién le llenó el ojo al abuelo? Claro. O sea, el pozo es lo de menos. ¿Quién es esa señorita? Entonces, cuando papá me decía, ¿cuál es tu foto favorita de este reportaje? Le decía, Esta. obvio, donde está el interés de mi abuelo. La que cuenta la historia del corazón. Claro, porque aparte es así, están numerados los negativos y es la última. Entonces es maravilloso así, pues obvio, mi foto favorita de ese reportaje es donde está mi abuelo, siendo él, ¿no? Porque era un chavo, pues de los, imagínate, pues, tenía 22 años. Entonces estos locos 20, claro. Entonces le toma la foto a esta chava que sé que tiene pelo cortito. O sea, es toda una historia lo que hay ahí, está padrísimo. Entonces, es que sí, o sea, justo lo que decía un poco en la introducción, ¿no? Muchas veces lo que cuenta la historia, y yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Hay veces que en las fotos que ves ahorita en tu celular, ves la foto de X cosa, pero esa foto te lleva a qué pasaba contigo cuando la tomaste. Claro. O sea, las fotos dicen más de lo que se ve en la imagen, ¿no? O sea, te cuentan 100%. Como toda esa parte que hay detrás de por qué decidiste tomar esa foto, porque que ahorita siento que sí, como tía señora se ha ido perdiendo un poco como el aprecio a las fotos, o sea, como que antes... Lo que pasa es que ya no, es raro lo que imprime. Es raro. Ajá, ya no imprimimos y lo digital se queda... volando. Ajá, como que tenemos esta... A ver, que está mal. La falsa idea de que tenemos la certeza de que no se va a perder. Sí, porque no sabemos. Yo he perdido un montón de fotos de mis hijas de chiquita porque la computadora crashó y no la tenía respaldada. Claro, o el teléfono se va a respaldar a fuerzas o no sé qué. Y algo va a pasar en el Inter. Pero, o sea, como que tenemos esta creencia, ¿no? De... Sí, va a sobrevivir para siempre. O sea, pero no es... cada que lo quiera. No es lo mismo encontrarte una caja de fotos en el sótano de tu casa, de tu mamá y sacarla. Sí, no. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Alguien se va a encontrar un drive en donde se encuentra unas fotos? O sea... Lo va a conectar seguramente y lo va a ver, pero ¿sabes qué? Un disco duro, o sea, es como si ahorita te encuentras un disquete. ¿Sí? ¿Qué chingos le haces al disquete? Güey, o sea, ¿dónde lo lees? ¿Dónde lo lees? Exacto, ¿dónde lo lees? Pero ¿no les ha pasado en esta? A mí que me encanta ver fotos y recolectar fotos y así. Cuando muere mi güey, que vamos a desmontar la casa, pues empezaba yo a sacar las fotos y de hecho me hice ahí como un collarcito de fotos padres. Pero luego atrás venía a mi amada Amparo, ¿no? Y entonces venía escrito con una letra preciosa y eran, o sea, se mandaban la foto con una y era la carta. Justo es como, ahí está toda la historia escrita. O las que simplemente, por ejemplo, mi abuela todas las fechas les ponía foto. Todas las fechas les ponía foto. Entonces, todas las fotos que agarras y las volteas y nada más ver como la letra, la caligrafía. La caligrafía de la abuela, ¿no? De 1971, ¿no? Así. O luego les ponía... Toñito, 1971, ya sabes como quién era y la fecha. O sea, nada más eso le da como otro... Es que lo hace muy humano. Sentido de pertenencia, ¿no? Claro, en el futuro, cuando alguien se encuentre mi disco duro con mis fotos, va a ver así que esta foto de un screenshot de la pantalla. 9436. Sí, eso es terrible. Hay que trabajarle en el metadato para ponerle toda la información. Algo, dejar un registro claro, porque luego van a hacer... ¿Y luego? Yo ahora, como ya ciega, porque señora... le tomo foto a las medicinas, por ejemplo, claro, ¿no? Claro. Pero va a estar padre, porque en algún momento va a haber un registro de cuando perdimos la visión. ¿Desde cuándo empiezan a estar estas fotografías en tu teléfono? Y va a haber un antes. Oye, Vania, ¿y ahorita hay más fotógrafos que siguen alimentando este archivo? Mi papá me diría, claro, todavía.
O sea, a ver, esto que nació como una agencia de la prensa y todo el rollo, en ese estricto sentido ya no funciona así. O sea, empezó a funcionar como un archivo muy pronto, en los 20s, porque ya empezaron a gestionar el uso de las fotografías. Y sí, los hijos de Agustín Víctor Casasola, que son estos que mencionaba al principio, hermanos de mi abuelo, trabajaban cada uno de ellos en un periódico, en Novedades, en los de Bajes Yergo, trabajaban en la prensa, ¿no? Pero ya cada uno guardaba su material, digamos, que cada quien se hizo su propio acervo. Y ahorita no es un lugar donde se cree fotografía en este sentido. O sea, yo no puedo llegar al archivo. Es que yo me acuerdo cuando yo era chiquita, mi papá escribía en una revista de Excelsior que se llamaba Revista de Revistas. Entonces me llevaba a ir a entregar los archivos, los artículos. Y entonces luego me mandaban, me llevaban a los, pues donde estaban las fotos, me decían, vente, vamos a enseñarte fotos, porque las fotos siempre me han gustado. Sí. Y me decían, ¡qué buena onda! ¿De qué quieres fotos? ¿Y de quién creen que yo pedía fotos? De Luis Miguel. Por supuesto. Por supuesto. Tengo fotos. Teniendo así a tus pies un archivo, pero uno le gusta. Uno pide lo que le gusta. Entonces tengo fotos de Luis Miguel desde chiquito, cuando empezó la carrera, ya más grandecito, cuando a mí me llevaban a ver el archivo. Pero, o sea, como que me imagino un poco esto que digo, hay que seguir alimentando eso. ¿Qué experiencia existe? Ok. Sí, o sea, yo puedo ir a escoger una foto. A ver, obvio. O ese archivo está digitalizado ya, supongo. ¿Cómo existe? A ver, obvio, a ver, ya. ¿Cómo pasa todo este rollo? A ver, en los 12 se fundan la agencia, en los 20 se inician haciendo libros. Mi abuelo en los 40, que ya tiene una carrera consolidada como fotógrafo de prensa, inicia el trabajo de editor y entonces hace libros, ¿no? Mi abuelo en el trabajo de editor, hay que decirlo, se hace de todavía más acervo. Porque entonces, o sea, pero lo empieza a hacer como ya el acervo de su trabajo, ¿no? Porque tiene que documentarle, o sea, es que imagínate. Una enciclopedia de estas, una colección, son 10 tomos. Se llama Historia Gráfica de la Revolución y va de 1910 a 1970. Pero luego dijo, ¿sabes qué? Es que yo siento que sí puedo contar más historia de México. Y entonces aventó otra que se llama 6 siglos de Historia Gráfica de México, que empieza de 1325 y la última edición fue en 1989. Entonces son 14 tomos completamente ilustrados de 6 siglos de historia. De 6 siglos de historia de cómo se formó México y su sociedad. Entonces mi abuelo en ese trabajo se hizo de muchísimo material. Ese material de mi abuelo, de sus reportajes, de los que les contaba ahorita y del trabajo editorial, es el que yo conservo en Casasola, México. Pero por supuesto que nos buscan, sobre todo gente que estudia historia o que está haciendo investigaciones académicas, nos buscan muchísimo en temas que son muy recurrentes, como Revolución Mexicana o desarrollo político de México, ¿no? Pero sí, claro, no tengo fotos de Luis Miguel, cara. Chanclas, no puedo ir a buscar ahí. Pero tengo de Loco Valdés. Por suerte. Sé si te ayude. Por suerte, porque ahora traemos de moda a su hijo en no hacer nada. Entonces, de Pedro Infante. De Pedro Infante. No, pero entonces ahí estamos. Y pues, lo que pasa es que en el 76 el gobierno adquiere el archivo Casasola del bisabuelo. Entonces, de hecho, mi abuelo es el que entrega el 20 de noviembre de 1976 el archivo Casasola en una ceremonia súper protocolaria donde está Echeverría, y como acto simbólico de la entrega de la memoria gráfica de México, mi abuelo le entrega en ese acto su cámara a Echeverría. Yo te sentí así. No, entonces imagínate yo qué siento. Pero bueno, está en el Museo de la Fotografía. Hay una foto de ese momento. Pero hay una foto de ese momento. Hay una foto de ese momento. Entonces, bueno, la idea es dar a entender que sí, claro, por supuesto, somos un fondo de consulta, hacemos divulgación de historia a partir de este archivo de mi abuelo, por eso le denominamos Colección Gustavo Casasola. Muchísimo lo hago, porque cuando se dice archivo Casasola, que es un monstruo y es algo de mucho prestigio y es una supermarca, si lo quieres ver, y es un gran fondo que reúne la memoria de México, en ese se pierde en el limbo el trabajo de mi abuelo, que fue un señor muy chingón, y el de mi papá. Entonces yo tengo una gran necesidad, así como de hablar de piedad, tengo una gran necesidad de decir, espérame, hay un antes y un después. Claro. Y toda esta cosa que se puede reunir como capital cultural en el que trabajó el genio de Gustavo Casasola Zapata, haciendo libros, haciendo curaduría, haciendo reportajes y luego creando toda esta historia y haciendo una gran curaduría de la historia gráfica de México, pues vamos a llamarle como es, porque si no,
pues recae en otros lados lo que no debería. Oye, pero el archivo entonces que le dieron a Echeverría fue el de tu bisabuelo. El de está en Pachuca. Ese es el archivo con el que se funda la Fototeca Nacional. Pero es otro que el de tu abuelo. Es distinto, o sea, vaya, tienen el mismo origen. Sí, hay participación, pero no es este. Sí, porque al final del día, a ver, mi abuelo empieza a ser fotógrafo trabajando para la agencia de su papá. Y entonces, en esa agencia, pues hacen esto. ¿Dónde empieza la diferenciación? En el 20, Agustín Víctor Casasola hace una primera selección o curaduría. Con la foto de la chica en el atardecer. Diosito santo. Ok, y entonces una primera selección para hacer libros de historia, para contar la historia. Y así nace este otro archivo que tiene una vocación distinta. Y esa vocación es la de mi abuelo, la de hacer libros de historia de México, y es el que él nutre y el que él trabaja y el que conservo yo ahora. Oye, pero ¿qué se siente tener ese nombre a tu cargo y seguirlo? O sea, que tu responsabilidad sea que eso siga contándose y de la forma correcta. Además de, bravo, contar la historia y la visión de las mujeres, que creo que eso está importantísimo, ¿no? Sí, Pero, ¿cuál es ahora tu enfoque? Porque creo que es muy distinto al que tenía tu papá y por supuesto que al que tenía tu abuelo. O sea, estás un poco reinterpretando, digamos. Sí. o contando una parte que nos... Una parte nueva de la historia. Sí hay una parte en la que me tomo licencias muy mías, porque sí hay fotografías que pertenecen a reportajes de huelga de los transportistas en la Ciudad de México, y luego por eso hay una sobrepoblación en los camiones, ¿no? Entonces no es como ahorita que ya es muy normal que vayan así, antes todos tenían que ir sentaditos. Y entonces, bueno, tenemos una fotografía de una señora que va abriéndose paso para subirse al camión que está saturado de hombres y pues ella va para trabajar, ¿no? Pero la foto está tomada en el contexto de una huelga de transportistas. Obvio, yo tomo esa fotografía de la sección de Ciudad de México, de obreros, donde esté, porque tiene que ver con una huelga, y yo ahora la utilizo para meterla en narrativas que van a hablar de una mujer en el ámbito laboral que está yendo, incursionando al trabajo, aunque ahí tenga un techo de cristal, pero entonces está incursionando el trabajo, lejos del trabajo de los cuidados, y entonces, bueno, es muy elocuente que se esté abriendo paso en un camión atestado, ¿no? Cito que tiene que ver con una huelga de transportistas, probablemente en los créditos muy al final. No es mi interés y no es lo que me mueve. A mí lo que me mueve es decir, a ver, toda la vida se ha hablado de estos señores, toca decir que si la mujer es la que se ve ahí, pues hombre, vamos a hablar tiene de su ella historia en esta y vamos a dar una narrativa. Entonces, sí hago eso. Es muy padre. Lo que tú me preguntabas de qué se siente. ¿Sabes? Mi papá siempre fue un hombre muy aterrizado. Pero no tienes como un gran orgullo dentro de tu cuerpecito. Obvio. Así Sí, claro. No manches, está muy cañón. Y entonces Sí. eso te lleva a hacer ciertas acciones como para justo. Sí. O sea, creo que el que tú quieras contar esta nueva historia o esta nueva perspectiva o agarrar y decir. O sea, el tema de que tu papá te haya sentado a encontrar personajes en las cajas porque la ibas a ayudar a contar una historia, hace que tú hoy encuentres estos nuevos personajes en cajas que no les corresponden. ¿Sabes? O sea, sí, ajá. Decir, bueno, pues aquí están los obreros. Sí, pero mi ojo y mi cabeza está entrenada a contar historias. Entonces, en esta de obreros encuentro a la mujer que se está abriendo paso. Y eso es lo que a mí me toca como mujer. En una época donde a nosotras nos ha tocado abrirnos paso. Totalmente. Y donde tú misma vienes de patriarcados dirigiendo un archivo y ahora lo tienes tú. Sí, totalmente. O sea, creo que como que es donde se cruza y ahí está tu orgullo de ser, ¿no? O sea, de cargar ese apellido. Claro. ¿Sabes qué pasa? Fíjate que, o sea, sí comprendo y lo entiendo muy bien y lo valoro muchísimo y sobre todo agradezco la suerte de haber nacido en esta familia y sobre eso la suerte enorme de ser hija de mi papá porque fue el hombre más chingón del mundo. Pero creo que se me cruza mucho el cable con la responsabilidad que hay de conservar, preservar, divulgar, dar a conocer el buen mensaje porque luego es muy fácil la versión comercial del te vendo una foto porque está bonita y está viejita, mírala qué chula. A decir, espérate, o sea, viene de un archivo, viene de un legado familiar, viene de una historia que hay que honrar y que hay que contar que no son enchiladas y luego... Pues sí, explotarlo, ¿no? Porque uno tiene que sobrevivir. Claro. Pero también buscar la manera en la que ese mismo archivo sobreviva 100 años más o 200. Y entonces que siga sirviendo para contar historias sería el hitazo de mi vida. Oye, y hablas muchísimo de tu papá, pero ¿dónde está tu mamá en la historia? ¿Dónde está la mujer de tu historia? Es una chingonaza.
Fíjate, mi jefa fue educadora, trabajó como 30 y tantos años para el gobierno en la SEP, era directora de jardines de niños, o sea, como que le daban los grupos estos pilotos de educación pública para inaugurar, abrir, no sé cómo decir, jardines de niños en zonas marginadas de la Ciudad de México. Entonces le entregaban en obra gris el jardín de niños y ella tenía que armar comunidad con los padres de familia para que entre cada saloncito, lo que sea, que si uno era carpintero, las puertas, que si uno era herrero, la... Órale, entre todos. Que es entre todos. Entonces mamá es una mujer totalmente trabajadora, movida, no tenía, o sea, de mi mamá aprendí el no existe. O sea, si alguien te dice que no, es que es la puerta incorrecta. O sea, pero tú no te quedes callada y el no existe. O sea, tengo recuerdos desde siempre de mi mamá al teléfono. Quiero hablar con fulano de tal porque no sé qué, bla, 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 bla. O sea, o estoy hablando en nombre del jardín de niños de no sé qué tanto porque fíjese que necesitamos no sé qué apoyo para útiles escolares o para no sé qué. Entonces, mamá, siempre una mujer súper movida, súper trabajadora, echada para adelante. Pues sí, muy de lucha. Ole, qué padre. Y además, ¿cómo se complementan? Para que seas pues, claro, tú, ¿no? Sí. Porque pues de lucha y echada para adelante, digamos que también eres, ¿no? Poquito, sí. ¿Cómo no? O sea, es cuando empiezas justo lo que decías, a honrar esas historias, a poderlas ver desde, pues a reconocerlas en ti, que creo que es lo más importante, empezar a reconocer todo eso. Está padre. Y en ti, la fotografía, ¿a ti te apasiona? O sea, ¿tú tomas fotos, no tomas fotos? Fíjate que nunca estudié fotografía tal cual. Mi papá, en estos intentos de... Así ¿tú no tienes una cámara que dejarle a nuestro próximo presidente? Fíjate que no, que ahí no lo haría. No lo haría. Pero no, yo no estudié fotografía de forma profesional, yo me dediqué más bien como que abracé mucho la parte de la divulgación y de la historia, que sí entiendo es la parte que me toca en esta generación a la que pertenezco, porque fueron fotógrafos, es cierto, pero sobre todo me toca la parte de estudiar, catalogar y transmitir un mensaje, ¿no? Pero mi papá me enseñó a tomar fotografía análoga, pero y a revelar, pero mi papá me enseñó a revelar los negativos viejitos. O sea, armaba en mi baño, como yo creo que yo era una niña rebelde. Entonces yo me imagino, porque en lugar de que me llevara, más bien él iba a mí. Okay. Entonces armaba en mi baño un cuarto oscuro. ¿Con tu foquito rojo? Ajá, con una lamparita. Y entonces hacía el proceso de un contacto, que es como nada más poner el negativo así grandecito en la hoja de la fotografía. Hacía el proceso del contacto con la luz rapidísimo y luego lo revelábamos, ¿no? Y entonces me decía, mira, y entonces así se hace y bla, bla, bla. Yo decía, qué padre. Es impresionante cuando vas viendo que aparece la imagen. Sí, es muy bonito. Es muy bonito. Entonces y huelen deliciosos los líquidos del revelar. Ay, eso sí no me gusta. La gasolina sí, pero los líquidos de revelar no. Pero sí, esa parte sí la hice. En algún momento fui aficionada a tomar fotos y aficionada a comprarme camaritas, siempre desde el terreno muy, muy amateur. Nunca me atrevería a decir... ¿no te atreverías a hacer una exposición de fotos tuyas? Fíjate, sí he vendido fotos mías. ¿Y luego amateur? Pero, no... O sea, sí, pero no. O sea, es que, a ver, mi abuelo fue el fotógrafo de una gira intersecretarial por comunidades indígenas. Okay. Entonces trajo fotos muy bonitas de las comunidades y en específico de la comunidad Rarámuri en la Sierra Tarahumara. Entonces, en el 2009 viajé, hice el recorrido del Chepe, estuve en Krill y entonces busqué los lugares que él había retratado. Ay, wow. Entonces busqué esta iglesia, busqué la cruz, busqué estos sitios y traté de memoria de lo que yo había visto en sus fotos, traté de reconstruirla, de tomar las fotos ahora y entonces hay unas que quedaron muy bonitas, luego hay otras que no. Y ves que hay este tren de, o sea, no sé, por ejemplo, de la foto de cuando tu mamá te cargaba, ¿no? Ajá. Y entonces la tomas, obviamente en tu tamaño, en la edad de tu mamá ahora, como haciendo la recreación. Deberíamos de armar eso, de las de tu abuelo contra las tuyas. Bueno, yo estaba imaginándome ahorita las de un Pancho Villa con su nieto y luego me iba a agarrar a su nieto con un... ¡No! Las fotos interesantes así, les hablo. Estaría bien padre, porque podemos contar la historia contigo. Sí, eso me gusta. Podría ser algo así. Y eso, ¿tú cómo quieres que se cuente tu historia? Ay, no sé, espérate. O sea, ¿como por qué? Todavía soy estoy tan aquí. joven, güey, espérate. No, pues déjame hacer las cosas bien y luego ya que la gente cuente, ¿no? O sea, pero lo has hecho bien. Sí.
gracias, porque se siente bonito que te digan que lo has hecho bien, pero pues uno es muy autocrítico. No sé, pues creo que hay más por hacer y cosas. No, claro. No, claro, Todo el mundo claro, nos faltan claro. muchas cosas Sí, por sí. hacer. Pero lo Mira, que has hecho. Que sea lo que sea, pero que digan, mira, no lo hizo tan mal. Mira, para lo que le tocó. Para lo que había lo hizo bien. Para la inteligencia que tenía, no la cago. Mira, no le salió tan Exacto. mal. Yo creo que muy bien. O sea, sí hay mucho que tú deberías de explotar. Desde mi perspectiva, yo no soy nadie para andarte diciendo qué hacer, pero que cuando llegue alguien más, estoy segura que va a retomar ese camino para poderlo exponer. Mira, yo sé que ahorita hay gente que se dedica más o menos a lo mismo, que sí ha retomado mis ideas creativas y ahora las explotan. O sea, lo veo, ¿no? Digo, ay, mira, eso lo hice hace 12 años, ahora 13 años, y ya, ok, está bien. Sí comprendo que al frente de una empresa creativa y una industria creativa y del sector cultura, comprendo que el desorden que tenemos a veces en el desarrollo del proyecto también nos lleva mucho a explotar otros potenciales creativos, y entonces tenemos muchas líneas que atacar. ¿Qué quisiera yo ahorita? Enfocarme muchísimo a proyectos de educación. En primera, porque era lo que mi papá adoraba hacer, era las prepas. Yo creo que de la herencia más grande que me dejó mi papá fue el lugar que él tenía en las prepas de la UNAM dando conferencias. Entonces, yo creo que eso es lo más padre, porque lo gozaba muchísimo. O sea, cada que tengo una foto de él dando una conferencia en las prepas o dando exposiciones que las ponemos ahí en las prepas de la UNAM, está en su mero mole, ¿no? Entonces, ahora lo hago con muchísimo orgullo, con de verdad, mucha pasión. Tengo una conferencia en específico que se llama Archivo Casasola, Memoria para la Igualdad, y me llena mucho el alma ir a compartirla con los jóvenes y las jóvenes de las prepas, porque la reciben muy bien y porque creo que es un trabajo que se tiene que hacer desde el resguardo de la memoria gráfica, traducirla en una herramienta para que las chavas se identifiquen con sus pioneras en la historia y que sepan que sí se puede, ¿no? Híjole, creo que eso es importantísimo, porque si no es visto, no puedes saber que se puede. No es adorado, decía mi abuelo. ¿no? Exacto. O sea, escuchaba hace poquito una conferencia de una chava que se dedica al jazz. Y entonces ella hablaba, no me acuerdo ni de su nombre ni de la otra, pero ella decía, es que ¿sabes qué? Yo tuve como inspiración a esta otra artista que se la rompió sola y pues se aventó haciendo su pasión. Y qué admiración tan grande, porque yo teniéndola como referencia, pues que me aventé, pienso que ella, que fue la primera que lo hizo y que incursionó en un mundo masculino y que no tenía referencia, no tenía a quien voltear a decir, híjole, pues yo como ella. No, ella dijo, no, pues yo como yo. Entonces hay tantos lugares todavía. O yo como ellos, que es lo que empezamos como a adoptar, que es yo como ellos, y luego ya vamos generando nuestra propia forma. Lo vamos adaptando, porque no hay esos referentes. Entonces esta plática de la que hablas me parece súper importante para marcar estos referentes. Sí, me gusta mucho sembrar estas ideas, me gusta mucho, ¿sabes? Que conectan mucho con las chavas. Porque es lógico que te identifiques con las historias de quienes en serio vivieron a lo mejor lo mismo que tú, lo mismo que tu mamá, lo mismo que tu abuela. O sea, si nos ponemos a pensar, o sea, por ejemplo, hay una historia, ¿no? De la primera abogada de México. Y entonces ella se llamó María Asunción Sandoval de Zarco. En alguno de los reportajes que le hacía una amiga de ella, que era una maestra que se apellidaba Correa, en un diario, ¿no? Que era muy feminista. Estás hablando hace mucho tiempo. Esto es hace muchos años. No, cuando la palabra feminismo probablemente no existía. O sea, no existía. Pero ella decía, o sea, el trabajo de la primera abogada de México es tan relevante y tan impresionante. Y aparte ustedes la pueden contactar en este apartado postal y en esta dirección, porque ahí ella tiene tales y tales días, ¿no? Y aclara. Y la primera abogada no se ha enriquecido a causa de su trabajo, debido a que por su naturaleza femenina no cobra honorarios por su trabajo. ¿What? Y entonces, es decir, madres, o sea, seguramente alguien había criticado mediáticamente a esta mujer por ser mujer y cobrar por ser profesionista, abogada. ¿Cuántas de nosotras no venimos de una tatarabuela o una bisabuela que neta no cobraba porque qué mal visto cobrar por trabajar? Entonces soy mujer, tengo que cuidar, tengo que dar, tengo que aportar. Porque eso es mi naturaleza. Mi naturaleza es cuidar, yo no voy a cobrar por cuidar. Claro. Y de ahí viene el hacer la misma chamba y aceptar sueldos menores, porque así nos toca. Porque
porque aparte pues tú te tienes que ir a cuidar a los niños. Entonces, bueno, es un desastre, pero son tipos de cosas que conectan mucho con las juventudes y está muy padre. Muy padre. Es que también es saber que aunque nunca nadie nos veía, ahí estábamos, ¿no? Creo que, 100%. o sea, lo dijiste al principio, ¿no? Era Encuentra a Wally, ahorita estás haciendo el Encuentra a Wally con las mujeres de la historia. Sí. Porque la imagen de la Adelita y la imagen de, igual la señora haciendo tortillas, o sea, esas imágenes están como muy, exacto, muy estereotipadas, ¿no? Sí. Prefiero la del camión. Pero la del camión, pero que el objetivo no era ese, ¿eh? Pero reinterpretar la historia y darle el valor, o sea, decir, sí estaban, sí existían, claro. Sí, en un mundo completamente patriarcal, ¿no? Ahí estábamos, y ahí está la prueba de que ahí estábamos, ahí estaba no nada más la señora trabajando haciendo tortillas, ahí estaba la otra señora haciendo lo que podía, ¿no? Claro, y el trabajo igual de importante de las dos. Claro. Sí. Ay, sí. Que yo quiero ver esa exposición. Ajá. ¿La tienes? ¿Es itinerante, Seba? ¿O la estás trabajando? Sí, mira, se llama Desigualdad Invisible. Ándale. Se inauguró en el Museo Regional de San Luis Río Colorado. Estuvo en el Tribunal Electoral, en el Museo de las Constituciones, y ahora va a estar en el Museo de la Ciudad, en el marco del 8M. Entonces, obvio, vamos, muy invitadas. Vamos. Me encantaría que estuvieran, y ahí van a ver a esta hermosísima mujer subiéndose un camión. Ya, muero por conocer esa foto. Oye, y por ejemplo, ahora que hablábamos antes de entrar, ¿no? Que no es lo mismo los 40 arrancando, que uno trae la fuerza, que los 40, los 47 ya que vamos más de salida que de llegada. ¿Cómo has vivido tú estos 40 abriéndote paso? ¿Qué has aprendido? ¿Qué te ha dejado? ¡Bum! ¡Tarán! ¡Tarán! Ok, sí, es que está duro. O sea, de repente como que acercarte como que a la recta final de los 40 está Pero duro. cuéntamelo en fotos. Te lo cuento en fotos. Cuéntamelo en fotos. Hay una señora que está como atropellada en un camino. De las de, ¿cómo se llama? Metinides. ¿Metinides? Nunca lo tengo. Sí, también siempre me hago pelota. Sí, pero ¿sabes qué? Como que conectar muchísimo más con el gozo. O sea, con el rollo de, como sea, gózala y disfrútala ahorita, porque si no, como que no se atrae lo demás. Uh-huh. Entonces, sí, que es una dualidad, en el rollo de, oh, por Dios, la vida se está yendo. Y así como, sí, bueno, pero vamos a disfrutar ahorita. Es esa parte de aprendizaje, puede ser. ¿Qué te hace gozar? Ay, Dios, comer. Los perros, la vida, el amor, ¿qué más hace gozar? ¿Sabes qué? El trabajo bien hecho. O sea, cuando hago algo que me queda chido y que digo, sí me gustó y sí va a llegar a la gente y este mensaje va a estar bien bonito, eso me hace gustar muchísimo. Eso me gusta mucho. Si pudieras detener un momento de tu vida en una foto que no tienes impresa, ¿cuál de chiquita, de adolescente, de adulta y de cuarentona. Muchos momentitos. O sea, de niña. Si yo pudiera detenerme, es que sí tengo fotos. Tengo muchas fotos, porque yo una familia que sí hacía que fotos. Sí tomaba fotos. Y la revelaba y hacía álbumes. Entonces, y ponía bigotes. Mi mamá tiene un talento maravilloso. Te mando saludos, mami, te quiero. Ella hace una cosa muy bonita con las fotos de la familia, y es que si de repente faltó alguien de la familia en esa reunión, ella va y lo recorta de otra foto, lo pega como por ahí, pero aparte es buenísima porque lo manda a imprimir, lo recorta a escala. Como para que si va a estar adelante esté más grande, para que parezca si va a estar al fondo está graja. Qué padre. Sí, mamá tiene un talento buenísimo. O de repente, pues, gente de la familia que en algún momento fue parte del círculo cercano y después ya no. ¿Qué tal? Entonces, la recorta. Entonces, cuando empiezas a andar con una de las hijas. Como que no quiere la cosa. Pero aparte es maravillosa porque son fotos que habitan así como en la consolita de su piano. Y o sea, son fotos expuestas. Oh, claro. O sea, uno ya. Oye, ya si te vas a tomar el trabajo de recortar la escala, claro, y pues ya la pones, o sea, ¿no? El Photoshop ha sido parte de la familia. Mira, el primer Photoshop que tenemos nosotros es uno que hizo Agustín Víctor Casasola cuando Madero era presidente. Entonces se llevaron a cabo en Balbuena antes de que existiera un aeropuerto internacional Benito Juárez. Ahí era el llano de Balbuena y pues la gente que era aficionada a la aviación iba con sus grandísimos aeroplanos, cajitas de la muerte con alas, y entonces hacían eventos voladores, ¿no? Y Madero se sabe que es el primer jefe de Estado en volar.
Solamente que a la hora que ella vuela, pues ya está el atardecer, insisto, está este rollo que pues el flashazo, pues no había manera, y no se logra una foto de Madero volando. Pero mi bisabuelo tiene que sacar la noticia del Photoshop. Entonces dice, ok, ese es el avión en el que voló, pero a la que sí le tomé la foto fue esta señora que está ahí. Entonces, señora, con permiso, le recorta la carita a Madero, le pone la carita a la señora, le hace trucutru por acá con el lápiz para que quede, y ese es el photoshopazo de la noticia de Madero, primer jefe de Estado en volar. Wow. Entonces mi mamá, la verdad, está honrando en la tradición familiar. Muy bien. O sea, la neta es que sí. Pero ¿y ahora tus momentos? ¿Con Photoshop o sin Photoshop? Sin Photoshop. A ver, yo tengo una foto preciosa que soy un bebé así chiquitito. Me está cargando mi papá y mi abuelo me está así como que haciendo así cosas y me está dando un globo. Entonces esa foto se me hace súper bonita porque son como mis pocos momentos con mi abuelo, ¿no? Después tengo uno ya como puberta. Es una foto muy cagada. Porque estamos, mi abuelo siempre tuvo una casa en Cuernavaca, entonces yo patinaba afuera y pues yo me caía, porque pues uno patina se cae. Porque pues son ruedas. Pues sí. Y entonces yo me caía y yo tengo una foto, yo estoy sentada así, estoy en traje de baño con unos patines y unas calcetas, o sea, es la foto más terrible del mundo, así, pero enojadísima. ¿De que te habías caído? Estoy enojadísima, estoy sentada en la banqueta así, haciendo el berrinche de mi vida. Mi papá sentado junto a mí con una cara que no aguanta la risa y mi perra, así como de ¿qué hago aquí? Y el punto es que me había caído y evidentemente mi papá no me levantaba. Porque así como que las primeras veces sí, pero las otras así como que no, ya aprende, ¿no? Van 10. Ay, sí, ya van 10. Entonces más bien se iba a sentar conmigo y creo que le dijo mamá o algo así como que, a ver, tómanos una foto. Porque aparte déjame, me burlo de ella, que nos está levantando. Entonces, no, era muy bonito. O sea, son como momentos con mi papá, son maravillosos. ¿Qué? Pues no sé, algo muy personal con papá. No sé, cuando me casé, ya sabes que, pues así como que el rollo de caminar al altar con tu papá, ¿no? O sea, yo creo que me casé para caminar al altar con mi papá. Entonces, ese era mi objetivo. Sí, yo creo que era mi objetivo. Entonces lo hicimos bailando, porque... ¿Bailando? ¿Entraron bailando? La Pantera Rosa. wow. Pues es que sí éramos la pura gozadera. Entonces, o sea, imagínate, ese era el tipo de relación que teníamos. O sea, éramos buena onda. Y entonces, bueno, ese momento sería como memorable para siempre. Porque qué bien la pasamos. Son como esos momentos. ¿Yo sabes cómo pongo mi árbol de Navidad? ¿Cómo? Imprimo las mejores fotos del año. O sea, no las mejores de que estén... Hay unas que están tomadas bien pinches, pero como de cosas relevantes del año, ya sabes. Sí. Hay unas que están bien pinches, pero que es un momento bien bonito. No, yo tengo una foto, espérate, sí, perdón, ya. No, adelante. Yo tendría que decir que una de las fotografías que yo usaría son las terribles fotografías que me toma mi mejor amiga Teresa. Hola, Teresa. Tere es un amor de persona. Su foto de perfil es una foto súper bonita que yo le tomé con un racimo de fruta, así en una vida, así en un viñedo. Ella me tomó la misma a mí, pero es terrible. O sea, siempre que me toma fotos le digo, güey, pero que salga completa. Nunca salgo completa. Y entonces acabamos de ir a un concierto en un festival que se llama Mundo Mezcal y una muy buena amiga, Rosy Arango, cerró el concierto. ¿No? Es una cantante regional mexicana extraordinaria. Y entonces le fui a saludarla y así, vamos a tomarnos una foto. Y me acuerdo que Teresa dijo, yo la tomo. Y entonces, No, lo que sea. Pero aparte me acuerdo que fue la cara de madre. O sea, hay más gente que quiere saludar a Rosy. Ya me tengo que tomar una foto con ella. No puedo decirle a Teresa que no. Y Teresa, sí, selfie. No, bueno, no, por favor. Es el resumen de nuestra historia en fotos, porque es mi amiga desde que tengo 5 años. Wow. Entonces, es el resumen de nuestra historia en fotos. O sea, es terrible. Toda mal tomada. Toda mal tomada, pero con tan buen corazón. Entonces, sí, sería como esa foto reciente. Yo tengo una amiga de esas que siempre, de esas que vas a la comida y todo y te mandas todas las fotos, ¿no? Cada quien manda las que tomó y nosotros, ya sabemos cuáles tomaste, porque son así donde te ves gorda, sales chueca. Y ella, pues es que yo se las tomo natural, así son. Y yo, ¿qué? Yo así las veo. Así eres en realidad. Claro. Y luego vas a su casa y tiene esta hermosa manía, que además a eso vamos a su casa, que cada año arma un scrapbook. Y entonces ahí vamos todas a sentarnos. O sea, es divino, porque de verdad, además tenemos muchísimos años de ser amigas, vas recorriendo todo. Pero si dices, hija de la fregada, una fotito más bonita, de las que nosotras tomamos, no seas grosera. Yo no tengo la paciencia de hacer los álbums y los scrapbooks que debería,
pero lo hago Pero con hago el árbol. Qué bonito. O sea, en vez de esferas, bueno, sí tiene algunas esferas pocas, pero en vez de esferas hago una foto tamaño, foto normal, 6x4. Tamaño postal. La parto en dos, o sea, hago los archivos, acomodo 2 fotos en una y hago como esferitas chiquitas, o sea, no redondas, así normales, les pongo hoyito y hilito. Y entonces cada año vamos como colgando fotos nuevas. Entonces está ahí desde que... O sea, la primera que imprimimos es mi prueba de embarazo positiva. Entonces ahí está puesta y cada año se van poniendo de lo mío, de lo de la familia, de cosas de trabajo de mi concubino, del humanito, de así. Y hace un par de años quedamos en que ya sabes el rollo de que Navidad con tus papás y luego con los míos y luego yo sí quiero y luego yo no quiero y luego... Entonces mi concubino y yo dijimos, todas las Navidades van a ser en nuestra casa, el que quiera venir es bienvenido, si quiere venir tu familia, la mía, los amigos, los compadres, Claro. quien quiera, aquí hay lugar para venir a Navidad, nosotros no vamos a ir a ningún lado, ¿no? O sea, estas puertas están abiertas para todos, O sea, entonces... si vamos a hacer la manzana de la discordia, Seámoslo bien. queremos ver Exacto. la pelea aquí en vivo. Sí. Exacto, entonces... Quiero pagar primera Sí, fila. exacto. Si quieren venir, pero tus papás, tus tíos, tus primos, que vengan, aquí está la Aquí puerta está. abierta, pero van a ser aquí. Qué interesante. Y entonces ahora tomamos cada Navidad una foto ¡Ah, qué bonito! de todos los que van como cambiando de Ahora que si hay uno Navidades que ahí. quieren eliminar, háblale a Le su hablamos mamá. a tu mamá Mi para mamá te dice bien, te pasa hasta los utensilios para recortar así bonito. Oye, a mí sí Pero- me ha tocado que empiezas a salir con alguien y te mandan a la orilla porque cuando truenas te recortan. Oye, pues es que ¿Qué la es foto eso? buenísima con la abuela que ya no está y ese güey quién es, ¿no? Pues ¿Qué sí, es eso? sí pasa. Imagínate en cuántas fotos estás ¿En que no cuántas? tienes ni idea. ¿En cuántas fotos te han ¡Híjole! quitado? ¡Claro! ¿O de cuántas fotos te han quitado? ¿De cuántas fotos? Seguro, sí. ¿A quién te pusieron encima? Ay, no digo, no sé. Así, Es ahora buena donde con las está la tía manualidades. Julita, está ahora la noviecita esa que traía él. ¿Te acuerdas de eso? Exacto, ¿te acuerdas de eso? Ay, Dios mío, no, ya. Oye, todo ¿y se- hoy cuál dirías que es tu superpoder de los 40? Ándale. Que me valga madres, ¿no? Pues nada es para tanto. O sea, sí me angustió. Claro. Evidentemente sí la paso mal, sí hago coraje, sí, claro. Soy un ser humano. Soy un ser humano, pero antes era mucho más aprensiva. Y antes era como que me hacían algo y decía, ay, no, pero ¿por qué? Quiero saber por qué. Y entonces averiguar. ¿Y sabes qué? Aprendí a dejar ir. ¿Sabes qué? Esto me hace daño, esto la verdad no me trata bonito, este tipo de convivencia me resulta muy mal para las emociones. Pues nadie me las está pagando. O sea, Sí. pues bye. Bien hecho. Sí, sí. Bien. ¿Y lo que opinen los demás? Está de Ay, más. Sí, no. Pues ya ven, cuarentonas, esta vida se trata de vivirla al máximo, de gozarla y de, ¿por qué no? Caminar hacia el altar bailando la Pantera Rosa, güey, eso sí va a ser una joya. Así que hagamos eso que nos hace felices, porque ya con eso las huellas que dejemos serán sin duda súper valiosas para los que vienen. Y vamos, aunque tú digas que no, a seguir coleccionando fotos. Es que hay que seguir ese archivo. Es que este archivo sigue porque tengo un podcast que se llama El pretexto es la foto y justamente la intención de ese podcast Muy es bien. hacer un nuevo brevario de historias de quienes hoy están haciendo algo padre y impactando a la gente. Pues tomemos muchas fotos, sigamos coleccionándolas. Hay desde la foto que tienes hasta la foto mental. Hay muchas fotos que no se tomaron, pero miren, se nos quedan aquí muy bonitas de todos los que amamos. Porque ese acervo es el más importante y está en todas nuestras vidas. Muchas gracias por venir a contarnos tu historia. Gracias también por cuidar todos esos instantes que cuentan la historia de todos los que estamos aquí ahorita. Y bueno, pues nada, estuvo padrísimo. Gracias por recordarnos esos momentos que se quedaron congelados y que nos hacen recordar siempre de dónde venimos. Y sobre todo también por darles esta difusión y por reinterpretar la historia desde el lugar en donde estamos hoy. Muchas gracias Desde por luego eso. que nos toca. Y gracias por venir. Ustedes cuarentonas ya saben, quiéranse, cuídense. Nos vemos por acá la próxima semana con más historias que contar. Nos vamos. No sin antes agradecer que estamos muy cucas y fufurufas gracias a Benetton, porque miren qué bonitas, ya nos gustó vestirnos así de lindo.
También gracias a Usana por darnos más energía para seguirle dando, que es importante. Ya Las mascarillas. También gracias por nuestros regalitos. Nos trajo Vania unos regalitos, muy luego se bonitas. los vamos a enseñar. Y gracias como siempre a Brinca por llenarnos de historias increíbles. Si necesitan campañas, eventos, videos o cualquier cosa memorable, llame ya, que en eso sí sé que somos bien buenas. Gracias, Ili, por estar y por hacer todo esto posible. Gracias a la NIS Studio por congelar nuestras voces y hacer que suenen un poquito más bonitos. Son lo máximo. Gracias a todos en casa por estar, por seguir construyendo historias de la mano. Los amamos. Tomen agüita. No se muevan mucho porque bien dicen que si te mueves, no sales en la foto. Nos vemos el próximo martes. ¡Adiós! Este podcast es una producción de Brincacharcos Imagination Shop y Alanis Studio. Las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de quien las emite. Todos los derechos son propiedad intelectual de Brincacharcos Imagination Shop.